Capítulo 456. No dejando nada atrás. Durante los próximos días, la vida de Sunny se volvió bastante monótona. Meditaba mientras hacía circular la esencia de sombra a través de las bobinas de la serpiente del alma para mejorar la velocidad de su recuperación, la vertía en el arco de obsidiana y repetía el proceso. Con cada ciclo, las runas que rodeaban el portal se volvían más brillantes. El portal estaba cobrando vida lentamente, llenando a Sunny de una esperanza tan intensa que le costaba contenerla. No tenía dudas de que sería capaz de activar el arco. Y luego, iría a la Torre de Marfil, encontraría una forma de descender de vuelta a las islas encadenadas, de alguna manera, y regresaría al mundo real. Y compraría un refrigerador nuevo. Y abastécelo con todo tipo de comida. Sentado en el suelo de piedra del nivel más alto de la torre de ébano, Sunny miró el cofre codicioso, que estaba cerca, con una expresión resentida. Sabía muy bien que no quedaba carne allí, ni ningún otro tipo de comida. ¿Quién iba a saber que algún día extrañaría la carne vil del mímico mordaz? Supongo que uno nunca debe decir nunca. Sunny estaba cerca de reponer completamente la esencia de sombra, así que sus pensamientos comenzaron a divagar. Por aburrimiento, se sumergió en el mar del alma, miró las sombras durante un tiempo, luego caminó de un lado a otro, luego convocó algunos de sus recuerdos y leyó sus descripciones por centésima vez, luego miró los imponentes soles negros de sus núcleos de sombra, luego caminó un poco más, y luego convocó algunos otros recuerdos. Aburrido, tan aburrido. Después de un rato, finalmente algo atrajo su atención. Las runas de la máscara del tejedor aparentemente habían cambiado un poco. Antes había un en lugar del nombre de su tercer encantamiento. Después de que Sunny activó ese encantamiento, casi friendo su cerebro en el proceso, el nombre cambió, sin embargo. Parpadeó algunas veces, luego miró las runas nuevamente. ¿Leí bien? Pero no había error. Los dos primeros encantamientos eran igual que antes, manto de mentiras y truco simple. El tercero, sin embargo, ahora tenía nuevas runas que lo describían. Encantamiento de memoria, ¿dónde está mi ojo? Descripción del encantamiento, ¿dónde está mi ojo? Ayuda al portador a mirar en el tapiz del destino. Sunny miró las runas con una expresión inexpresiva durante unos momentos, y luego se rió tan fuerte que lo sacó del mar del alma. Oh dioses, ¿dónde está mi ojo? Invaluable. Cuando terminó de reírse de la extraña sensibilidad de Weaver para nombrar, el ciclo de restauración de la esencia de la sombra estaba completo. Sunny negó con la cabeza, sonrió, luego se levantó y convocó a la Cruz Odesta. En este momento, el círculo de runas ardía con un furioso resplandor blanco, convirtiendo el sombrío salón negro en un sobrio tapiz de oscuridad y luz. Parecía como si el aire dentro del arco estuviera ondulando ligeramente, borroso por el calor. Se acercó al arco de obsidiana y, sin perder tiempo, lo tocó con la punta de la lanza plateada. Una vez más, su esencia del alma fue devorada a una velocidad terrible. Sin embargo, esta vez solo se consumió la mitad. Cuando una luz brillante golpeó repentinamente a Sunny en los ojos, dio un paso involuntario hacia atrás y levantó una mano para protegerlos. Una brisa fresca acarició su rostro y de repente pudo oler corteza, hierba, tierra. Vida. Cuando sus ojos se ajustaron a la luminosidad, Sunny bajó lentamente la mano y miró el arco con una expresión desconcertada. Era como si una grieta en la realidad hubiera aparecido dentro de la torre de ébano. Alrededor del portal, el salón era igual que antes, oscuro, sombrío, tallado en piedra negra sin brillo. Sin embargo, dentro del portal había un cielo azul claro. La luz del sol había invadido repentinamente la torre de ébano después de miles de años en completa oscuridad y había traído consigo los sonidos del viento y el susurro de las hojas. Sunny podía ver el cielo, pero también el suelo. Un hermoso prado verde continuaba desde donde terminaba el suelo de obsidiana, lleno de vitalidad y vida.
La sombra de un árbol alto cubría la proximidad del portal y había un camino de piedra blanca que conducía desde él hacia. A cierta distancia, una pared blanca inmaculada se alzaba más alto de lo que Sunny podía ver a través del portal. Rodeada por el cielo azul, las nubes y la hierba verde vibrante, parecía ser la personificación de la belleza y la tranquilidad. Todo el panorama era como un paraíso. Tragó saliva. La Torre de Marfil. Mordred tenía razón. Además, juzgando por cómo la hierba se movía suavemente bajo el viento y cómo las ramas del árbol se movían perezosamente, la isla celestial realmente no se veía afectada por la opresión. En ese sentido, al menos estaba a salvo. Sí. De repente tenso, Sunny miró rápidamente el círculo de runas. Tal como esperaba, ya estaba volviéndose más tenue. El portal estaba consumiendo la escasa cantidad de llama divina que Sunny había podido cargar en estos últimos días, y pronto se cerraría. Maldición. Bueno, no es como si no estuviera preparado para atravesar el arco en cuanto se abriera. Ya había hecho todo lo que quería hacer en la Torre Ébano, dadas las circunstancias. No había mucho que hacer aquí, en primer lugar. El tiempo había destruido cualquier posible trofeo que pudiera haber encontrado, y los tesoros más valiosos, el tejido óseo y el conocimiento del mapa dejado por el príncipe del inframundo, ya estaban en su posesión. Ahora, solo tenía que escapar con vida. Descartando todos sus recuerdos, Sunny envolvió ambas sombras alrededor de su cuerpo y se lanzó hacia la luz. Por favor que no sea una ilusión. Apareció cerca del portal, se zambulló en su interior y tropezó, cayendo de rodillas. Sus dedos tocaron la hierba suave y, con su sentido táctil mejorado por el tejido óseo, Sunny sintió cada pequeño detalle de su textura, de la rica tierra debajo, del calor del sol en su piel. Todo era real. Era maravilloso. Mientras el portal brillaba y se cerraba detrás de él, Sunny cerró los ojos fuertemente y soltó un breve y silencioso grito. Tenía demasiadas emociones hirviendo en su corazón como para ponerlas en palabras. Lo logró. Escapó del vacío. No dejó nada atrás. Mientras Sunny sentía la alegría de escapar del cielo de abajo, algo más sucedió. En algún lugar lejano, o tal vez cerca, había una habitación construida de piedra fría, llena de un silencio ensordecedor. Estaba oscura y vacía, dispuesta en forma de un heptágono, con 7 esquinas sumergidas en sombras profundas. Había 7 espejos colocados en cada una de las 7 paredes de la habitación, apuntando hacia su centro. No había nada allí. Sin embargo, en cada uno de los 7 espejos se reflejaba la figura de un joven sentado en el suelo de piedra con las manos encadenadas detrás de su espalda. El joven estaba quieto e inmóvil, casi como si fuera solo una estatua y no un ser vivo. Pero luego, algo cambió. Unos momentos después de que Sunny cruzara el portal y apareciera en la isla de la Torre de Marfil, una esquina de los labios del joven se curvó ligeramente hacia arriba, formando una leve sonrisa. Mordred también se alegró de ver a Sunny escapar. Capítulo 457, Torre de Marfil. Santo, ven a ver esto. Sunny se sentó en la suave hierba, disfrutando del sol y del viento fresco. Ni siquiera sabía cuánto los había extrañado, extrañaba todo, en realidad. Mirando hacia atrás, era difícil imaginar que había soportado más de un mes de absoluta nada sin perder la razón. Sus experiencias en la ciudad oscura, parecía, lo habían vuelto mucho más resistente. La sombra de la Torre de Marfil se acercaba lentamente a medida que avanzaba la tarde, marcando el paso del tiempo. Era tranquilo y silencioso en el prado verde de la isla celestial. Respondiendo a su llamado, el demonio taciturno apareció cerca y se quedó en silencio, observando la magnífica torre blanca. Sin embargo, sus ojos de rubí no mostraban ninguna emoción. Suspiró. Bueno, creo que es encantador.
La isla elevada no era muy grande, por lo que Sunny podía más o menos ver su borde no muy lejos, rodeado de losas flotantes de mármol destrozado. Había un prado en este lado, un bosquecillo que susurra bajo el viento y un elegante mirador construido del mismo material blanco que la torre de marfil misma. El arco de piedra en su interior también era blanco y vacío. El portal había desaparecido. A cierta distancia, conectada al mirador por un camino de piedra, se encontraba la magnífica gran pagoda que una vez había pertenecido al demonio de la esperanza. Si su copia en el cielo inferior era sombría y ominosa, la original era todo lo contrario. Era hermosa, elegante y ligeramente surrealista, como si fuera demasiado sublime para existir en el reino mortal. En cierto sentido, no lo era. Sin embargo, algo en la torre de marfil hacía que Sunny se sintiera incómodo. No podía describir exactamente la sensación, pero era como si al mismo tiempo se sintiera atraído hacia ella y amenazado por ella. La sensación no provenía de su intuición, sino más bien de los rincones más profundos de su alma. Era bastante fuerte. Y también había algo extraño en la forma de la torre misma. Había algo extraño que rodeaba la base de la torre, dando vueltas alrededor de todo el perímetro de la gran pagoda y desapareciendo de la vista. Esa cosa era casi del mismo color, pero ligeramente menos prístina, y estaba hecha de secciones largas y desgastadas. Después de mirarlo durante un rato, Sunny finalmente se dio cuenta de que era esa cosa. Hueso. Alrededor de la torre estaba lo que quedaba de la cola de alguna criatura gigante y muerta. Frunció el ceño. Menos mal que está muerta. Espero que siga así. Sunny suspiró, usó la vista cruel para ayudarse a levantarse y se dirigió hacia el borde de la isla. Saint lo siguió, poniendo la hoja del fragmento de medianoche sobre su hombro. Al llegar, miró cautelosamente hacia abajo y vio el mosaico desarticulado de las islas encadenadas muy por debajo. Desde esta altura, parecían piezas de un hermoso mosaico que alguien había colocado sobre el telón de fondo de la oscuridad aterciopelada, con una dispersión de estrellas radiantes brillando entre ellas. Sunny miró hacia abajo durante un rato, luego recogió una piedra del suelo y la lanzó por el borde. La piedra cayó unos 100 metros aproximadamente sin encontrar resistencia. Sin embargo, de repente se agrietó y explotó en fragmentos, que luego se convirtieron en polvo y se dispersaron en el viento. Maldición. Parecía que la compresión todavía estaba allí. Solo que la torre de marfil misma no se veía afectada por ella, al igual que la isla en la que se encontraba y un área pequeña que la rodeaba. ¿Cómo iba a bajar? Sunny se quedó en el borde durante un tiempo con una expresión resentida en su rostro, luego se dio la vuelta y caminó más adentro de la isla, rodeando la torre de marfil por la izquierda. Al otro lado de la gran pagoda había un lago claro, con arroyos de agua que fluían de él y caían sobre el borde de la isla. A plena luz del sol, parecía como si toda la superficie del lago brillara con un resplandor dorado puro. Sunny se miró en el reflejo del agua, luego miró un banco intrincadamente grabado que estaba cerca, tallado en piedra blanca. Finalmente, caminó más lejos y llegó a un punto desde el cual se podía ver la puerta de la elegante torre. Oh. Las puertas se parecían mucho a las que había abierto en las profundidades del cielo inferior, con la diferencia principal siendo el color y la ausencia de hollín. Además de eso, había restos esqueléticos de una bestia gigante tendidos frente a ellas, su cuerpo serpentino envuelto alrededor de la torre, su cráneo masivo descansando justo cerca de las altas puertas blancas. Cada uno de los aterradores colmillos de la gran bestia era tan largo como la altura de Sunny, al menos. Una oscuridad profunda se anidaba en sus ojos vacíos. Se estremeció. ¿Es eso, un dragón? En efecto, lo era. Justo frente a Sunny estaban los huesos desgastados y blancos como la nieve de un dragón real. La imagen de la poderosa criatura muerta frente a la torre impoluta era solemne, misteriosa y aterradora. ¿Qué podría haber matado a semejante ser?
Pensando que no deseaba saberlo, Sunny se quedó un rato, luego se dirigió hacia los restos del dragón. Esperaba desesperadamente que la gran bestia no se moviera y cobrara vida. Si eso sucedía, bueno. Era mejor ni siquiera pensarlo. Al llegar al cráneo blanco de la poderosa criatura, Sunny dudó un poco, luego caminó entre los aterradores colmillos y se acercó a las puertas. Estaban entreabiertas, por lo que ni siquiera necesitó usar esencia para desbloquearlas. Sunny reunió su valentía, levantó la mano y empujó las puertas abiertas. De repente, se sintió un poco somnoliento. ¿Qué es esto? Sacudiendo la cabeza para alejar la somnolencia, Sunny entró en la torre y se encontró en una gran sala, con la luz brillante que entraba por sus altas ventanas. Sin embargo, el aire en su interior estaba impregnado de una extraña oscuridad brillante. Y en su centro, había cadenas. 7 cadenas se extendían desde el suelo blanco y prístino, como si crecieran de él, cada una terminando en un grillete roto. Los grilletes estaban inscritos con una miríada de runas y dañados, su metal desgarrado. También eran la fuente del extraño resplandor, que se elevaba desde su superficie en volutas etéreas. Una masa caótica y siempre cambiante de oscuridad pura pulsaba en el mismo centro del gran salón. No era oscuridad, más bien parecía una grieta en el tejido de la realidad, una que podría devorar incluso la luz misma. Sunny se tensó, luego dio un paso tentativo hacia adelante, esperando ver lo que estaba oculto detrás de la oscuridad. Tan pronto como lo hizo, sin embargo, una voz familiar resonó en el silencio del gran salón. Detente, sin sol. Retrocede si deseas vivir. Capítulo 458. Grilletes de esperanza. Sunny se quedó congelado, luego dio un paso cuidadoso hacia atrás y miró las paredes del gran salón. El tiempo de Mordred, en esta ocasión, era impecable. No era como si Sunny hubiera planeado acercarse demasiado a la masa de oscuridad, pero podría haber subestimado el peligro que presentaba. Para ser honesto, sentía que no estaba pensando del todo claro, no era como si hubiera perdido el control, pero la extraña atracción que sentía fuera de la torre era mucho más fuerte aquí, ejerciendo un efecto sutil en su mente. Sunny se tensó y miró la grieta oscura pulsante, luego se dio cuenta de que la atracción provenía de las cadenas que eran su origen. ¿Por qué? ¿Qué es eso? El príncipe perdido permaneció en silencio durante unos momentos, luego suspiró. Realmente no puedo entenderte. Sunny parpadeó. Esa no era la respuesta que esperaba. ¿Qué se supone que significa eso? Mordred respondió con un poco de duda en su voz. Nada, en realidad. Es solo que algunas cosas sobre ti sugieren un cierto trasfondo, pero luego hay tantas contradicciones. ¿No sabes cómo se ve una semilla de pesadilla? Sunny dio un salto hacia atrás, luego miró cautelosamente la masa de oscuridad brillante nuevamente. Entonces, eso era una semilla de pesadilla. Una vil manifestación del hechizo que creció en el reino de los sueños y finalmente floreció, abriendo una puerta al mundo real para que las criaturas de pesadilla ingresen. La cosa que los despertados debían buscar y destruir desafiando la pesadilla contenida en su interior. No es de extrañar que ejerciera una atracción sobre él. Frunció el ceño y luego dijo con molestia. ¿Cómo se supone que voy a saber cómo se ve una semilla de pesadilla? Solo me convertí en un despertado hace unos meses. Mordred habló en su tono educado habitual. ¿Tus ancianos del clan no te han enseñado nada? Sunny abrió mucho los ojos, apareciendo una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Clan? ¿Qué clan? ¿Acaso parezco un legado para ti? El príncipe perdido no respondió, dejando que Sunny hirviera de indignación en silencio. Eventualmente, exhaló lentamente y preguntó abatido. De todos modos, ¿estás seguro de que eso es lo que es? Mordred se quedó pensativo durante mucho tiempo, luego dijo en voz baja. Sí, lo estoy. Lo busqué durante mucho tiempo, después de todo.
Al escuchar estas palabras, Sunny frunció el ceño. ¿Qué? Espera, ¿es por eso que estabas tratando de llegar a la Torre de Marfil? ¿Para desafiar a una pesadilla? Se frotó la cara frustrado, tratando de encontrar una manera de darle sentido a esa afirmación, luego sacudió la cabeza. ¿Por qué diablos harías eso? No hay escasez de semillas de pesadilla en el reino de los sueños, aquellas que no están escondidas detrás de infinitos vacíos y océanos de fuego divino. Estas cosas no eran tan numerosas como para tropezar con una todos los días, pero tampoco tan raras como para llegar a estos extremos para encontrar una. ¿En qué estaba pensando Mordred? El príncipe perdido respondió después de una breve pausa, su voz ligeramente divertida. No eres un legado, en efecto. Sunny soltó un suspiro pesado. O estás siendo especialmente oscuro hoy, o no puedo entenderte por alguna razón. ¿Qué tienen que ver los legados con todo esto? Mordred pensó un poco, luego dijo. Esta semilla de pesadilla es muy, muy especial. ¿De qué está hablando? Lo único que diferenciaba a las semillas, en la mente de Sunny, era su categoría. Una semilla de categoría 2 florecería en un portal de categoría 2 y contenía una segunda pesadilla. Si un despierto la desafiaba y superaba la prueba, se convertiría en un maestro. Si un maestro desafiaba una semilla de categoría 3 y sobrevivía a la tercera pesadilla, se convertiría en un santo. Lo mismo ocurría con los soberanos, aunque hasta donde Sunny sabía, solo se habían conquistado 3/4 pesadillas en toda la historia humana y él sabía más que la mayoría de las personas. ¿Cómo puede ser especial una semilla? Como si adivinara en qué estaba pensando, Mordred habló. Hay muchos maestros, pero no todos los maestros son iguales. Hay unas pocas docenas de santos, pero no todos los santos son iguales. Y de manera similar, hay numerosas pesadillas, pero no todas las pesadillas son iguales. Sunny frunció el ceño. ¿Cómo así? ¿Es más fácil? ¿Más difícil? El príncipe perdido suspiró. Ninguno. En cuanto a la dificultad de la prueba, el hechizo siempre es justo, a su manera perversa. Sin embargo, eso no significa que el resultado siempre sea el mismo. Los enemigos que vences determinan qué recuerdos y ecos recibirás. Las batallas que libras determinan qué experiencia traerás de vuelta. Sunny recordó su propio arsenal de recuerdos y tuvo que admitir que cuanto más únicas eran las criaturas de pesadilla que había enfrentado, mayor era la recompensa. En ese sentido, desafiar a una pesadilla única ciertamente implicaría más riesgo, pero también prometería una mayor recompensa. Agrega la existencia de los recuerdos del linaje a la ecuación. Una profunda arruga apareció en su rostro. Sin embargo, Mordred no había terminado de hablar. Pero más que eso, la naturaleza de la pesadilla que desafíes determina qué conocimiento recibirás y qué secreto podrás descubrir. Como investigador, deberías saber que las lecciones que los humanos pueden aprender de las ruinas decrépitas en el reino de los sueños no son tan profundas. ¿De dónde crees que proviene la mayoría de nuestro conocimiento? Viene de las historias que la gente trae de vuelta de sus pesadillas, por supuesto. Eso tenía sentido. Después de todo, había nativos reales del reino de los sueños en las pesadillas. Como Auro de los 9. Incluso si en realidad solo era una ilusión creada por el hechizo no era algo simple. La mayor parte del conocimiento que Sunny poseía se basaba en lo que había aprendido del noble espadachín y erudito. ¿Cuánto más habría si hubiera entrado en la pesadilla con la intención de no solo sobrevivir, sino también aprender? Sunny miró de reojo la semilla oscura. Había crecido en la torre que una vez había pertenecido a uno de los 7 demonios. ¿Qué misterios revelaría una pesadilla así? Mordred le dio tiempo para pensar y luego dijo en un tono tranquilo. Por esa razón, los clanes de legado, no todos, pero los verdaderamente poderosos, seleccionan cuidadosamente las pesadillas que sus miembros desafiarán. Sunny se quedó pensando por un momento y luego levantó una ceja. ¿Qué clan loco eligió esa semilla maldita para que intentaras encontrarla, entonces?
El príncipe perdido se rió. Oh, no. Nadie había deseado que yo la buscara. Fue mi decisión solamente. De hecho, sospecho que solo 2 personas, tanto en el mundo de la vigilia como en este, saben de su existencia. Yo y ahora tú. Se rió de nuevo y luego añadió. Pero eso es lo que la hace tan especial también. Ninguno de ellos podría haber descubierto su existencia, alcanzado y obtenido sus recompensas. Después de eso, Mordred de repente se quedó en silencio. Permaneció así por un tiempo y luego añadió en voz baja. Bueno, no es como si yo también lo hubiera logrado. Suspiró, se quedó pensativo por unos momentos y luego añadió en tono melancólico. ¿Te puedes imaginar qué secretos esconde esa semilla? ¿Qué aprendería uno de esa pesadilla? Una pesadilla que fue creada a partir de las cadenas con las que la propia esperanza había sido atada. Capítulo 459. Semilla de pesadilla. Esperanza, ella misma. Sunny miró fijamente las 7 cadenas, encontrando un nuevo significado en su cruel aspecto y los restos deformados y desgarrados de los 7 grilletes con inscripciones rúnicas. ¿Entonces la ira del dios del sol no se había calmado solo con destruir su reino? Había ido un paso más allá, atando al demonio de la esperanza en el corazón de su dominio devastado. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y cómo había logrado escapar, al final? Inclinó la cabeza. ¿Entonces el demonio de la esperanza estaba encadenado aquí? Mordred respondió con un toque de sorpresa en su voz. ¿Conoces a los demonios? Una sonrisa torcida apareció en el rostro de Sunny. Sí, un poco. ¿Por qué no iba a conocerlos? Aunque, siendo sincero, no hay mucha información sobre ellos, ni siquiera entre los investigadores del Reino de los Sueños. Entonces, ¿el gobernante del que me hablaste era uno de los demonios? ¿Una deidad menor? Mordred guardó silencio por un momento y luego dijo desanimado. Sí. No estoy seguro de que esas 2 palabras realmente vayan juntas. Tampoco sé qué hizo Ope para ganarse la ira del Señor de la Luz. Sin embargo, sé que estas 7 cadenas son las que mantienen a las islas encadenadas de caer al cielo de abajo. Sunny levantó las cejas. ¿Qué? El príncipe perdido suspiró. La gente piensa que hay numerosas cadenas celestiales conectando todas las islas, pero en realidad solo hay 7, y estás viendo sus raíces, o más bien, solían ser solo 7. Cada una de ellas tuvo que romperse para que la Torre de Marfil quedara sin ataduras, por supuesto. Así que ahora las islas están unidas por los fragmentos de las 7 cadenas originales, muchas de ellas separadas entre sí. Por eso se están desmoronando lentamente, una tras otra. Sunny pensó un poco, tratando de corregir la forma en que solía pensar en las islas encadenadas. La nueva información era interesante, pero no muy útil. Sacudiendo la cabeza, volvió a la semilla de la pesadilla. Entonces, ¿cuál es la categoría de esa cosa? Supongo que contiene una segunda pesadilla, ya que querías desafiarla. Mordred respondió sucintamente. Correcto. Esa es una forma en la que puedo salir del reino de los sueños, pero soy lo suficientemente suicida como para entrar en la segunda pesadilla solo. Cohortes enteras de despiertos experimentados rutinariamente perecen en sus intentos de convertirse en maestros. ¿Cuáles serían mis posibilidades de sobrevivir sin nadie que me respalde? Tal como dijo el maestro Jet, nadie sobrevive en el reino de los sueños solo. Probablemente ella lo sabía por experiencia. Frunció el ceño. Espera, ¿esta semilla creará una puerta en el mundo real si no es destruida? Cuando Mordred respondió, su voz era casi indiferente. En efecto. Pero no por mucho tiempo, tal vez en unos años, o una década. Aún no ha madurado lo suficiente como para poder florecer. Sunny vaciló. Pero se puede desafiar, ¿verdad? El príncipe perdido no respondió por un momento, pero luego finalmente dijo. Sí. Una semilla puede ser desafiada antes de florecer, así como después.
Si la semilla no se encuentra a tiempo y se abre una puerta, los desafiantes pueden abrirse paso y entrar directamente en la pesadilla. La puerta también interrumpe los anclajes de aquellos que están cerca de ella, por lo que los maestros y santos que entran en el reino de los sueños aparecerán en las cercanías de la semilla en flor. Después de eso, pueden guiar a los despiertos hacia ella. Hizo una pausa, luego añadió. De hecho, la mayoría de las semillas no se encuentran a tiempo, porque el reino de los sueños es vasto y solo parcialmente explorado. Por eso las criaturas de la pesadilla están entrando en nuestro mundo tan a menudo. Desafiar una semilla antes de que florezca es mucho mejor. En este caso, sin embargo, te aconsejaría que no lo hagas. Sunny se apartó de la masa de oscuridad brillante, luego preguntó en un tono tranquilo. Sí, ¿por qué? Mordred soltó un suspiro pesado. Conquistar una segunda pesadilla solo no es imposible, pero intentarlo equivale a apostar tu vida. Las posibilidades de regresar con vida son muy escasas. Por eso los despiertos las desafían como miembros de cohortes cohesionadas y experimentadas. Aún así, muchos no sobreviven, la mayoría, incluso. Pero esta pesadilla es aún peor. Entrar en ella es una sentencia de muerte garantizada, sin importar cuántos desafiantes haya. A menos que... Sunny mantuvo sus oídos abiertos, de repente muy atento. A menos que qué. El príncipe perdido permaneció en silencio por un breve momento, luego dijo. Hay un altar negro en el lugar que llamas templo nocturno. Sobre él yace un cuchillo de marfil. Solo aquellos que han derramado sangre en el altar y recibido la memoria del cuchillo tienen una oportunidad de sobrevivir a la prueba que se esconde dentro de esta semilla. Sunny parpadeó un par de veces. Espera, eso suena muy familiar. Pensó durante unos segundos y luego preguntó. ¿Funcionaría el cuchillo de obsidiana del altar blanco del santuario de Noctis? Mordred se rió. Claro. Tener ambos sería aún mejor, increíblemente mejor. Sin embargo, no conozco el método para obtener el recuerdo del cuchillo de obsidiana. El ritual parece ser diferente al requerido para el altar en el templo de la noche, y nunca lo he descubierto. Tú no lo hiciste, pero yo tal vez sí. La imagen del cofre codicioso apareció en la mente de Sunny, lleno de monedas de oro. Había casi 1500 dentro. ¿Sería suficiente para permitirle levantar el cuchillo de obsidiana del altar? Tenía la sensación de que sí lo sería. Pero, ¿qué hacen realmente estos cuchillos? ¿Y cómo demonios sabes todo esto? Sin embargo, no hubo respuesta. Mordred había desaparecido una vez más. Sunny se quedó solo en la hermosa sala de la pagoda de marfil, mirando sus paredes blancas y la oscuridad que se había arraigado entre ellas. La semilla de la pesadilla lo llamaba, exigiendo ser desafiada y destruida. O tal vez simplemente alimentada con un delicioso alma humana. Esto es una locura. Desafiar a una segunda pesadilla solo era muy similar a arrojar su vida, y eso era incluso sin la información particular que Mordred le había dado, que nadie sería capaz de sobrevivir a esta pesadilla tan especial sin un recuerdo de uno de los dos cuchillos del altar, o mejor aún, teniendo ambos. La pregunta era, ¿qué era peor? ¿Desafiar a la pesadilla o intentar sobrevivir al aplastamiento? Capítulo 460. Luchar o huir. Sunny permaneció en el salón de las cadenas por un tiempo, mirando la semilla de la pesadilla y la oscuridad brillante que la impregnaba. Luego, salió. Lleno de pensamientos, Sunny pasó entre las fauces del dragón muerto y se dirigió lentamente hacia el lago. Allí, se sentó en el banco de piedra y miró el agua con una expresión oscura en su rostro. El viento acariciaba suavemente su rostro y su piel pálida, aliviando las pocas quemaduras que había recibido en el cielo inferior. Zen se quedó en silencio a su lado, su elegante figura de ónice reflejándose en las aguas claras del lago. Un suspiro pesado escapó de sus labios. Casi estoy en casa. Hace más de un mes, se aventuró en una expedición para explorar la isla del naufragio y buscar pistas sobre el paradero del tesoro dejado por el misterioso Noctis.
Solo había planeado estar ausente una semana. Encontró el tesoro, pero también luchó y derrotó a 2 demonios, uno caído y otro ascendido, recibiendo 2 poderosos recuerdos en el proceso. Después de eso, contempló el tapiz del destino a través de los ojos de una máscara divina y se sumergió en un abismo interminable. Pasó varias semanas cayendo a través de un mar de nada, solo para encontrarse con un océano de llamas en sus profundidades. Al otro lado del fuego había una torre negra construida por un antiguo demonio, y en ella había una mano cercenada de una deidad, consumida por una terrible podredumbre. Allí, Sunny se tragó un hueso de falange de Weaver y recibió la segunda parte de su linaje. Después de eso, utilizó llamas divinas para abrir un portal entre el vacío oscuro y los cielos iluminados por el sol, y encontró las 7 cadenas que un dios había utilizado una vez para atar a Deseo, el demonio de la esperanza. Y en algún momento del camino, se encontró con un alma perdida que se hacía llamar Mordred, el príncipe de la nada, una voz incorpórea que surgía de la nada y lo ayudaba en el camino. Ahora, Sunny solo tenía que hacer una última cosa, ya sea sumergirse en una pesadilla mortal o caer al borde de la isla de Marfil, para encontrarse con la furia aniquiladora del aplastamiento. Con un suspiro pesado, se dio la vuelta y miró los huesos blancos de la gran bestia que había envuelto su poderoso cuerpo alrededor de la base de la hermosa Torre de la Esperanza una vez, miles de años atrás, antes de sucumbir a la muerte. Vamos a poner en marcha este espectáculo, supongo. Algún tiempo después, Sunny se apoyaba en la pared de la Torre de Marfil. Estaba en una situación difícil entre la cola del dragón muerto y la superficie blanca de la gran pagoda, con Zen parada cerca de él, sus armas desaparecidas. Con una sonrisa torcida, Sunny envolvió las 2 sombras alrededor de su cuerpo y circuló la esencia de sombra a través de las bobinas de la serpiente del alma, preparándose para lo que estaba por venir. Entonces, él miró al taciturno demonio de piedra y levantó las cejas. ¿Qué estás esperando? Empuja. Zen le dio una mirada indiferente, luego dio un paso adelante, colocó su mano sobre la superficie del hueso masivo frente a ella y empujó con toda su fuerza demoníaca. Sus pies se hundieron en el suelo unos centímetros, pero el antiguo hueso no se movió. Hasta que Sunny se unió a su sombra, eso fue. Presionando su hombro contra la superficie blanca de adamantio, vertió esencia de sombra en sus músculos y también empujó. Aunque sentía que el esfuerzo iba a matarlo, finalmente el hueso cedió. Una de las masivas vértebras que componían la cola del dragón muerto rodó, separándose del resto. Vamos, sigue así. Por supuesto, Sunny no iba a desafiar a una pesadilla de segundo solo. ¿Qué creía? ¿Que estaba loco? Bueno, tal vez estaba un poco loco. Pero ser suicida no era parte de su locura muy leve y encantadora. En cambio, iba a lanzar un trozo de la cola del dragón muerto desde el borde de la isla de Marfil y montarlo hasta el suelo, esperando que sobreviviera al embate de la trituración. Si un dragón no podía, ¿qué podía? Ponle empeño. Saint realmente no necesitaba su aliento o consejo, así que Sunny principalmente gritaba para su propio beneficio, ya que producir ruidos fuertes parecía ayudarlo a sobrellevar el esfuerzo de intentar empujar el antiguo hueso, por alguna razón. Afortunadamente, ahora que había sido desalojado, el proceso se volvió más fácil. Juntos, movieron lentamente la masiva vértebra más allá del mirador que contenía el portal inactivo, luego más allá del bosque de árboles antiguos y finalmente hasta el borde mismo de la isla. Allí, Sunny se detuvo por un momento e intentó recuperar el aliento. Luego, miró cautelosamente hacia abajo. Eso fue un error. Si antes el mosaico colorido de las islas voladoras debajo era simplemente una vista impresionante, ahora que tenía que saltar realmente, hizo que Sunny se mareara y se asustara hasta los huesos. Pero era demasiado tarde para cambiar de opinión. ¿No lo era? Apretando los dientes, Sunny intentó no pensar en la altura inconcebible y se metió dentro de la vértebra, que, por supuesto, estaba hueca en el centro.
Había suficiente espacio allí para que cupiera su cuerpo, y esa era la razón por la que había elegido esta en particular, en primer lugar. Permaneció mucho tiempo, tratando de reunir valor. Tal vez no sea demasiado tarde. Tal vez debería simplemente entrar en la semilla. ¿Qué importa? De todos modos. Es solo una segunda pesadilla. Pero no había vuelta atrás. Simplemente tenía que hacerlo. Inhalando profundamente, Sunny contuvo la respiración por un momento y luego gritó en voz baja. Santo, empújalo. Fuera de la masiva vértebra, el demonio taciturno miró la superficie del antiguo hueso por un momento. Y luego, le dio una patada devastadora. A medida que el hueso de la cola del dragón se precipitaba por el borde de la isla de marfil, sacudiendo seriamente a Sunny, él chilló, despidió a Santo y se disolvió en la sombra que habitaba en el espacio hueco dentro de la vértebra. Por supuesto, no iba a intentar sobrevivir a la trituración en su forma física, solo necesitaba una sombra lo suficientemente grande para esconderse. Mientras el hueso del dragón resistiera, la sombra también lo haría, y él estaría a salvo. Si resistía. Durante un par de segundos, todo parecía estar bien, pero luego la vértebra abandonó la burbuja de seguridad que rodeaba la isla celestial y, de repente, una presión inconcebible la golpeó desde todos los lados como el martillo de un dios enfurecido, haciendo que el hueso de porcelana produjera aterradores ruidos de crujido. Una vez más, Sunny caía a gran velocidad por el cielo. Pero esta vez, el vehículo que había elegido para transportarse era aún más extraño, además de girar como loco, con el viento rugiendo ensordecedoramente a su alrededor. Afortunadamente, no podía marearse como sombra, de lo contrario, su estómago ya vacío se habría vuelto aún más vacío. Maldición, no te rompas, maldito hueso. La vértebra del dragón muerto se estaba agrietando y rompiendo lentamente, pero milagrosamente, aún se mantenía unida. A esta altura, el aplastamiento era lo suficientemente mortal como para pulverizar la carne de un santo, un auténtico semidios, en un puré sangriento. Tal vez incluso en una gran nube roja. Pero el hueso de dragón adamantino apenas comenzaba a desmoronarse lentamente. Una vez que el proceso comenzaba, sin embargo, se volvía imparable. Sunny entró en pánico al ver que se formaban grietas anchas en la superficie blanca a su alrededor. Luego, un trozo del hueso salió volando, dejando entrar una inundación caótica de luz. Maldiciendo, se apartó de la brecha, pero segundos después, apareció otra, y luego otra más. El tamaño de la sombra en la que podía esconderse se hacía cada vez más pequeño. Maldición. Pronto, había más agujeros y grietas en el hueso de los que podía contar. Y entonces, se desmoronó por completo. En el último segundo, Sunny se deslizó sobre el fragmento más grande que quedaba de la antigua vértebra, y luego comenzó a bailar locamente, moviéndose de un lado a otro mientras el fragmento giraba y exponía diferentes partes a la luz del sol. Pequeños trozos se desprendieron de él, y luego, el fragmento mismo también se agrietó. Arr. Finalmente, el trozo de vértebra adamantina se desintegró en una lluvia de astillas demasiado pequeñas para que Sunny pudiera esconderse en sus sombras. Sin otro lugar donde esconderse, fue arrojado al mundo físico, su cuerpo convirtiéndose instantáneamente en víctima de la fuerza de fractura ósea del aplastamiento. Afortunadamente, sus huesos ahora eran mucho más robustos que antes. Y el aplastamiento ya no era tan irrevocablemente devastador como lo había sido más arriba. Mientras un grito fuerte escapaba de la boca de Sunny, continuó cayendo, sintiendo como su cuerpo era sometido a un cruel triturador de carne. Pero con la ayuda de dos sombras y una generosa emanación de esencia de sombra, no fue suficiente para matarlo, ni siquiera para herirlo gravemente. Simplemente era doloroso, dañino y desagradable. El hueso de la cola del dragón muerto lo había llevado lo suficientemente abajo como para atravesar las capas más peligrosas del aplastamiento. Ahora, todo lo que tenía que hacer era aterrizar correctamente. Con un gemido contenido,
Sunny luchó por controlar su caída y finalmente logró estabilizar su cuerpo, evitando que girara locamente. Las islas encadenadas ahora estaban mucho más cerca de lo que habían estado antes. De hecho, incluso podía reconocer algunas de las más cercanas. No te atrevas a fallar, maldito pálido. Realmente no quería repetir todo el maldito proceso de nuevo. Invocando el ala oscura, Sunny esperó un segundo para que la capa de libélula activara su encantamiento y luego comenzó lentamente a convertir su caída en un planeo. Un solo pensamiento resonó en su mente. Lo logré, realmente lo logré, maldición, lo hice de verdad. Algún tiempo después, la figura de un joven cayó del cielo y aterrizó ágilmente en el dedo índice de la gigantesca mano de hierro que yacía en el centro de una isla pacífica y tranquila. El joven lucía un poco extraño, estaba desnudo de la cintura para arriba, con varias quemaduras medio curadas que cubrían su piel pálida, y un tatuaje amenazador y complejo de una serpiente negra enroscada que cubría sus brazos, así como una gran parte de su torso. Su cabello negro estaba desordenado y despeinado, y sus ojos oscuros parecían un poco locos. Sunny se tambaleó un poco, recuperó su equilibrio. Y se volvió hacia un grupo de despertados que estaban sentados alrededor de una fogata bailante, mirándolo con la boca abierta. Una brillante sonrisa apareció en su rostro. Ah, buen día para ustedes, compañeros humanos. Díganme. Con una intensidad enloquecida en sus ojos, Sunny se lamió los labios y preguntó roncamente. ¿Es comida lo que veo asándose sobre su fuego? Capítulo 461, Bienvenido a casa. La pesada tapa del sarcófago de metal se abrió, dejando salir una luz azulada y brumas de frío. Pronto, una mano pálida emergió desde el interior. Saltando fuera de la cápsula de sueño, Sunny aterrizó en el suelo, sintió la textura cerámica de las placas blindadas debajo de sus pies descalzos y soltó un suspiro bajo y satisfecho. Estoy de vuelta, finalmente. Fue tan agradable regresar al mundo real. Después de conocer al grupo del santuario despertado en la isla de la mano de hierro, viajó de regreso a la ciudadela con ellos. Algunos estaban curiosos acerca de dónde había estado durante más de un mes, pero la mayoría ni siquiera sabía que Sunny había desaparecido. Utilizó toda la amplitud de su formidable habilidad para torcer la verdad de todas las formas posibles y les dejó la impresión de que su reciente expedición había sido larga, pero no muy emocionante. Sin embargo, continuaron mirándolo de manera extraña durante todo el camino de regreso. Por alguna razón. Pero a Sunny no le importaba mucho eso. Después de entrar en el santuario, se dirigió directamente hacia el altar. Como era pleno día y la luna estaba oculta tras el horizonte, no pudo usar las monedas de inmediato. Así que, en su lugar, simplemente tocó el altar y abandonó el reino de los sueños. Hogar, finalmente estoy en casa. Aunque Sunny no había pasado mucho tiempo en su nueva casa, la sensación de seguridad que le brindaban tanto sus paredes como el mundo real era extremadamente reconfortante. Milagrosamente, a pesar de haber estado ausente durante muchas semanas, su cuerpo se sentía completamente bien. Era como si solo hubiera dormido una noche. Esa es la magia de la tecnología. Echando un vistazo a la cápsula de sueño extravagante y costosa, Sunny decidió que había gastado bien su dinero y se dirigió hacia la salida del sótano mientras silbaba una melodía alegre. Sin embargo, luego se quedó congelado. ¿Qué demonios? Algo no estaba bien. En primer lugar, nunca había usado la iluminación en el dojo subterráneo. Pero ahora, estaba encendida, inundando todo con una luz brillante. En segundo lugar, las puertas blindadas del ascensor que conducía hacia arriba estaban violentamente destrozadas. Era como si una enorme criatura de pesadilla hubiera atravesado los sistemas de defensa de la casa y las hubiera destrozado, doblando la aleación de adamantio como si fuera cera. Mierda. Sunny dio un salto hacia atrás y convocó la mirada cruel. ¿Qué podría haber venido aquí? ¿Se abrió una puerta cerca?
Lleno de tensión y determinación sombría, utilizó la escalera para subir al piso de abajo y entró cautelosamente en su sala de estar. Lo primero que vio allí fueron ¿platos sucios? Muchos y muchos platos sucios. Lo segundo que vio fueron dos ojos avellana mirándolo con acusación despectiva. ¿Me habré vuelto realmente loco? De alguna manera, Effie estaba en su sala de estar, sentada en su silla de ruedas con un tazón de fideos instantáneos humeantes en una mano y palillos en la otra. Tenía una expresión muy disgustada en su rostro. ¿Qué demonios hace ella aquí? ¿Qué está pasando? Mirando fijamente a Sunny, Effie se tragó un bocado de fideos y luego dijo en tono oscuro. Has vuelto. Vaya forma de preocupar a tus amigos, idiota. Resulta que, cuando Sunny estaba cayendo hacia el cielo de abajo y pensando en cómo nadie lo extrañaría, estaba muy equivocado. De hecho, lo contrario había sucedido. Aproximadamente 2 semanas después de dejar de responder a sus mensajes, tanto Effie como Kai se preocuparon. Effie fue a la academia para verificar cómo estaba, y fue entonces cuando se enteraron de que Sunny se había mudado del dormitorio. Bastardo. Podrías habernos dicho que te compraste una casa, ¿sabes? Me debes una fiesta de inauguración. Sunny parpadeó. ¿Una fiesta que, realmente existe algo así o me está tomando el pelo? Sin saber dónde encontrarlo, Kai utilizó sus contactos para averiguar la nueva dirección de Sunny. Como estaba limitado en cuanto a dónde podía ir sin llamar la atención de la prensa, Effie fue en su lugar. Y cuando encontró el sótano cerrado con llave, bueno. Mis puertas blindadas. Fuiste tú, las rompiste. Ella se burló. ¿De qué estás llorando? Esas puertas, blindadas, tuyas eran patéticamente fáciles de romper de todos modos. Cómprate unas mejores. Además, pensé que iba a encontrar tu cadáver en la cápsula de sueño. ¿Sabes siquiera cómo me hizo sentir eso? Una expresión pesada apareció en su rostro. Eso habría sido una verdadera tragedia. Sunny suspiró. Bueno, al menos a ella le importa. Quiero decir, piénsalo, todos esos increíbles recuerdos que atesoras, desaparecidos así como así. Si vas a morir, al menos dámelos antes de hacerlo. Hablé demasiado pronto. Después de asegurarse de que sus signos vitales estuvieran estables dentro de la cápsula de sueño, Effie se quedó para vigilarlo, mientras tanto ella y Kai intentaban descubrir dónde estaba Sunny. Aparentemente, llegaron incluso a contactar a los representantes del clan Wildfather. No lo hiciste. Sunny se agarró la cabeza, dándose cuenta de que tenía mucho que explicar una vez que estuviera de vuelta en el santuario. Un grupo de despiertos al azar era una cosa, pero si la propia Santa Taires estaba al tanto de su desaparición, las cosas iban a ponerse mucho más difíciles para él. Effie resopló. Por supuesto que lo hicimos. También contactamos a Cassie y a sus guardianes del fuego, ya que tienen una cohorte en ese agujero infernal remoto donde estás anclado. Pero ni siquiera ella sabía dónde demonios te habías desaparecido. Maldiciones. Incluso involucraron a Cassie. Sunny gimió. ¿Pero por qué harías todo esto? Effie lo miró fijamente, luego negó con la cabeza desanimada. Tonto, puedes dejar de ser tan tonto. La miró con desconcierto. ¿Qué se supone que significa eso? Ella volvió a negar con la cabeza y activó su comunicador. Reflexiona sobre eso. Y mientras lo haces, quédate callado durante unos minutos. Necesito llamar a Kai y decirle que has aparecido. Pobre chico debe haber volado hasta la mitad de las islas encadenadas a estas alturas. Los ojos de Sunny se abrieron de par en par. ¿Volado? ¿Qué? Effie lo miró con lástima. Entonces, ella dijo. ¿Qué parte de quédate callado no entendiste? Capítulo 462, una búsqueda épica. Después de que Effie llamara a Kai y le informara que Sunny estaba vivo y de vuelta en el mundo real, pasaron un minuto en un incómodo silencio. Sunny miró a su alrededor, observando la vista de su sala de estar una vez impecable y ordenada.
Ahora, había platos sucios por todas partes, así como paquetes vacíos de comida para llevar, al menos eso pensaba que eran, ya que nunca había comprado uno antes. Effie era tan desordenada. Incluso había varias prendas de ropa tiradas en una esquina. Hablando de ropa, Maldición. Por cierto, Sunny, cuando te hiciste este tatuaje impresionante. Una serpiente grande y larga, nada menos. Hace que una chica se pregunte. suspiró profundamente, maldiciendo el hecho de que no había ajustado la mortaja del titiritero después de invocarla de vuelta en el sótano. Después de todo, ahora no había quemaduras en su piel. En realidad no es un tatuaje. Es una serpiente mágica que me ayuda a controlar y regenerar la esencia más rápido. No preguntes por qué se manifiesta como un tatuaje, porque realmente no tengo idea. Dudó un poco y luego preguntó. ¿Así que has estado viviendo aquí solo durante estas últimas semanas? Effie encogió los hombros. Claro. Alguien tenía que monitorear tus signos vitales. Además, mi familia, bueno, se merecían un descanso después de cuidar de mi cuerpo en coma durante 4 años, y todo lo anterior. Así que compré un lugar muy bonito para nosotros y luego, de alguna manera, me mudé. Luego, una expresión animada apareció en su rostro. Pero no te preocupes. Las cosas que guardas en tu habitación siguen siendo un secreto. Ni siquiera puedo subir las escaleras, ¿recuerdas? Sunny la miró indignado. ¿Qué cosas? No hay cosas. Ni siquiera uso la habitación. No puedo dormir realmente, ¿no? Effie se rió. Claro. Tiene sentido, que no seas de los que lo hacen en la cama. Oh, sí. ¿Qué le pasó a tu nevera? Él frunció el ceño y luego apartó la mirada avergonzado. Ah, eso, la rompí. Por accidente. Entonces, una sonrisa repentina apareció en su rostro. ¿Quieres ir a comprar una nueva? Como Kai quería encontrarse, Sunny y Effie decidieron visitar un centro comercial de élite en el centro de la ciudad y luego esperarlo en un restaurante elegante cercano. La antigua cazadora también le dijo a Sunny que esperaría para hacerle preguntas sobre su aventura inesperada hasta que los tres estuvieran juntos, para que no tuviera que repetir todo 2 veces. Lo cual le venía bien, ya que necesitaba tiempo para decidir qué quería contarle a sus amigos y que sería mejor guardar para sí mismo. Había mucho en lo que necesitaba pensar y hacer. El viaje al cielo inferior no solo había interrumpido sus planes en el mundo real, sino que también había agregado nuevas cosas a su agenda. Desde entrenar para manejar mejor una lanza hasta establecer una tienda para vender los fragmentos de alma que había traído con la ayuda del cofre codicioso, había demasiadas oportunidades frente a él. También tenía que decidir qué hacer con Ren. Y seguir practicando el baile de las sombras en el mundo de los sueños. Todos ya se habían olvidado de Mangrel, cegaramente. No había duda al respecto. La vida adulta es difícil. Llegaron al centro comercial con la ayuda de un PTV de pasajeros que parecía un poco lujoso para Sunny, pero era una necesidad, considerando que habría sido difícil para Effie moverse en transporte público. No solo por su discapacidad, sino también porque era algo así como una celebridad. Había notado al menos 3 carteles de propaganda que la representaban, tal como se veía en el reino de los sueños, en los edificios mientras el PTV se dirigía hacia el corazón de la ciudad. Incluso él tenía que admitir que Effie lucía impresionante. Como una hermosa diosa de la guerra que no conocía el miedo ni se rendiría ante nada, ni siquiera ante la oscuridad desesperanzada de la orilla olvidada. Triunfo y perseverancia. Eso era lo que la gente necesitaba ver, considerando lo difícil y sombría que podía parecer la vida en el mundo real a veces. Incluso si era solo una dulce y benevolente mentira. Les daba esperanza, al menos. Una esperanza les dio fuerza. Al notar su mirada, Effie sonrió. Me veo bien, ¿verdad? No tuvo más opción que decir la verdad. Sí. Ella se rió. ¿Recuerdas cómo Scar y Park inventaron una historia para hacerme parecer una especie de héroe popular en el asentamiento exterior, cuando la gente de Gunlau me buscaba? Bueno,
El gobierno se volvió loco con eso, como puedes ver. Además del hecho de que estuve a cargo de la primera línea durante el asedio, me convirtieron en la imagen de la joven generación de los despertados. Justo después de Nephi, por supuesto. Su rostro de repente se volvió oscuro y solemne. Después de una larga pausa, Effie agregó: Es una lástima que ninguno de ellos haya vivido lo suficiente como para ver que su estúpida historia se convirtiera en un éxito mundial. Park estaría tan lleno de sí mismo ahora, si lo hubiera hecho. Casi puedo escucharlo presumir. Y esa era la amarga verdad que la gente no llegaba a ver. El terrible precio del triunfo que celebraban solo era conocido por aquellos que lo habían vivido y de alguna manera habían salido con vida al otro lado. Los dos pasaron un tiempo relajante en el centro comercial, Effie descansando en su silla de ruedas y Sunny empujándola desde atrás. De vez en cuando, alguien la reconocía como la famosa criada por lobos y expresaba respeto y admiración de manera educada. Él, por otro lado, parecía casi invisible. A Sunny no le importaba. Era mejor así, realmente. Ser invisible le quedaba muy bien a una sombra. Más importante aún, el acto de comprar una estúpida nevera lo llenaba de pura alegría. Después de todo, había estado fantaseando con eso durante mucho tiempo en el cielo abajo. En cierto sentido, todo esto había sido solo un gran obstáculo en su épica búsqueda de comprar una nevera. Y ahora, después de superar innumerables peligros y dificultades, esa mortal búsqueda había terminado. Sunny arregló los detalles sobre la entrega y pronto fue hora de encontrarse con Kai. Nunca había estado en un restaurante elegante antes, pero parecía que su apariencia exterior era lo suficientemente decente como para no desentonar. Después de todo, la ropa mundana que llevaba había sido elegida con la ayuda del encantador ícono de la moda en persona. O tal vez era la presencia de Effie lo que hacía que todos allí fueran especialmente educados y un poco reverentes. Entraron en un espacio decorado con buen gusto y vieron a una persona alta con una gorra negra y una mascarilla facial común parada cerca. El extraño llevaba gafas de sol dentro del lugar. Antes de que Sunny pudiera entender lo que estaba sucediendo, la persona enmascarada se acercó rápidamente y le dio un gran abrazo. ¿En serio cree que su disfraz engaña a alguien? ¿Y por qué siempre intenta abrazarme? Por supuesto, era Kai. Ninguna cantidad de máscaras y gafas de sol podían ocultar el aura glamorosa del encantador Nightingale. Solo hacía que destacara aún más. Sunny suspiró. Ese bastardo elegante.